En este primer video vamos a aprender a multiplicar fracciones algebraicas. Recordemos que cuando multiplicamos, por ejemplo, estas tres fracciones, corresponde a multiplicar sus numeradores, en este caso a por c por e, sobre sus denominadores, que en este caso son b, d y f. Ahora vamos a tener en cuenta, con base en esta fórmula general, lo siguiente. Descomponer en factores el numerador y el denominador de cada expresión, es decir, si se pudiera factorizar A, C, E, B y D, se haría. Y luego que si hubieran factorizado, se suprimen factores comunes, tanto del numerador como del denominador. Iremos esta información con algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos estas tres fracciones algebraicas y lo que vamos a hacer es inicialmente simplificar donde se pueda. Primero coeficientes. Por ejemplo, vemos que 12 es par y en la parte inferior está 14 y 6. Pero 12 es múltiplo de 6, de tal manera que podemos sacar sexta de 6 o 6 en 6, 1 y 6 en 12, 2. De igual manera, entre 7 y 14, 14 es múltiplo de 7. Podemos dividir 7 entre 7, 7 en 7, 1 y 7 en 14, 2. Y finalmente, aquí nos queda un 2 en el numerador y todavía un 2 en el denominador. Mitad de 2, 1 y mitad de 2 nuevamente 1. ¿Qué queda al final? Los coeficientes son 2 por 1 por 1. Es decir, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Variables x por x a la 3, x a la 4 y y por y a la 2, y a la 3. ¿Qué quedó en el denominador? 1 como coeficiente, acá nuevamente es 1, 1 por 1 y 1 por 1, es decir, el coeficiente sería 1, que lo dejamos expresado y no lo escribimos. Variables x a la 2 por x, x a la 3, y y por y a la 2, nuevamente y a la 3. De tal manera que quedaría como 2 dividido 1, 2, y x a la 4 dividido x a la 3, restamos exponentes. 4 menos 3 daría 1, es decir, x a la 1, que es x. Y a la 3, en y a la 3, 1, el número 1 lo dejamos expresado, de tal manera que la simplificación de esas tres expresiones sería igual a 2x. Miremos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos dos expresiones fraccionarias que están multiplicando. Lo primero que vamos a hacer es determinar con los coeficientes que podemos simplificar. Se tiene 7 y 45 en el numerador y 60 y 14 en el denominador. Nuevamente, 14 es múltiplo de 7. Podemos dividir 7 en 7, 1 y 14 en 7, 2. 60 y 45 son divisibles ambos entre 3 y entre 5. Como son divisibles entre 3 y entre 5, ambos son divisibles entre 15. 45 dividido 15 daría 3 y 60 dividido 15 daría 4. Ahora tenemos 1 y 3 y 4 y 2. Estos términos son primos entre sí. Ahora, ya simplificados los coeficientes, nos quedaría 1 por 3, 3. Multiplicamos variables, a la 2 por a la 3, a la 5. B por b a la 2, b a la 3. Y c a la 4 está únicamente en la segunda expresión. Quedaría igual. Ahora, en el denominador 4 por 2, 8. C por c a la 2, c a la 3. Y a la 4 y b están únicamente en la segunda expresión. A la 4, b y c por c a la 2 daría c a la 3.
Iniciamos el proceso de simplificación. 3 sobre 8 quedaría igual. A en a la 5, restamos exponentes. A, B en B a la 3 igual B a la 2 y C a la 3 en C a la 4, C. Es decir, que esta sería la forma en que quedaría simplificado el producto de este par de expresiones. Miremos un tercer y último ejemplo. En este tercer y último ejemplo tenemos el producto de este par de fracciones algebraicas. Miremos si es viable factorizar. Empecemos por la primera expresión. 4x menos 8. 8 es múltiplo de 4, de tal manera que el factor común es 4. 4 en 4x, x, y 4 en menos 8, menos 2. Y ya lo hemos factorizado. El denominador, x a la 2 menos 1. Tanto x a la 2 tiene raíz cuadrada que es x, y 1 tiene de igual manera raíz cuadrada que es 1. Lo expresamos como una diferencia de cuadrados. Recordemos que en una diferencia de cuadrados se suman las raíces en un factor por la diferencia de las raíces en un segundo factor, y ya quedaría factorizado. Ahora, miremos la segunda expresión. X a la 2 menos 2x más 1. Raíz cuadrada de x a la 2 es x, y raíz cuadrada de 1 es 1. Si se multiplicaran por 2, obtendríamos el segundo término, x por una x por 2x. Es decir, que si obtenemos el segundo término del trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo expresamos? Como las dos raíces, en este caso sustrayéndose porque el segundo término es negativo, elevadas al cuadrado. Ahora, hagamos lo mismo con el denominador. 2x a la 2 menos 8x más 8. Todos los coeficientes son pares, es decir que el factor común es 2. E iniciamos el proceso de división. 2 en 2x a la 2, x a la 2. 2 en menos 8x menos 4x. Y 2 en 8 más 4. Aquí nuevamente se forma un trinomio. Y el primer término y el último término del trinomio tienen raíces cuadradas. La raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Si se multiplican las dos raíces por 2 y obtenemos el segundo término, sería un trinomio cuadrado perfecto. X por 2, 2x, y 2x por 2, que siempre es una constante, daría 4x. Ahora, en este caso es un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto, debemos expresarlo como x menos 2 elevado al cuadrado, de la siguiente manera. Bueno, aquí lo que hicimos fue copiar los términos de la parte superior tal cual como estaban, pero vamos a expresar el denominador de la segunda expresión como el 2, que es el factor común, pero ahora recordemos que es un trinomio cuadrado perfecto como la diferencia de las raíces elevadas al cuadrado. Bueno, ya factorizado, miremos factores común en el numerador y el denominador. Aquí tenemos x menos 1 y en la parte superior x menos 1 elevado al cuadrado, de tal manera que podríamos simplificar. Y nos quedaría, eliminamos x menos 1 en el denominador con el exponente 2 del numerador. Nuevamente acá tenemos x menos 2 en el numerador y x menos 2 elevado a la 2 en el numerador. Eliminamos este x menos 2 y aquí el exponente 2. Ahora, entre 4 y 2, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Ya simplificado, ¿qué quedaría? Quedaría 4 por x menos 1. Sobre, no se eliminó x más 1 y x menos 2. Se eliminó fue el exponente. De tal manera que copiamos los términos que no se cancelaron, x más 1 por x menos 2. Y de esta manera quedaría simplificada la expresión. Bueno, espero que con este tercer ejemplo haya sido muy claro. En un segundo ejemplo de esta misma temática miraremos algunos ejercicios de mayor complejidad.